Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, antes de comenzar con mi intervención, me gustaría agradecer todo el esfuerzo que está haciendo la organización del Congreso para que podamos tener este momento para compartir nuestros conocimientos. Voy a empezar ahora con mi intervención, que se titula Entre poesía y traducción, la vocación civil en la poética de Elena Clementelli. Y está organizada en dos partes. La primera, titulada Desde la temática amorosa a la vocación civil, los poemarios La breve luce de 1969 y Così parlando onesto 1977, se propone como objetivo el de destacar la componente civil en la poética de Elena Clementelli a partir del poemario La breve luce para llegar a Così parlando onesto, libro en el que el interés social ya está totalmente desarrollado. La segunda parte, titulada Encuentro de dos poéticas, Elena Clementelli, traductora de Blas de Otero, en cambio, quiere visibilizar la influencia del poeta vasco en los antes mencionados poemarios de la autora italiana a conclusión de su periodo de estudio y traducción. Por lo que se refiere a la breve luce, dicho poemario toma su título de una cita del Carmen V del ciclo de Lesbia de Catulo. Elena Clementelli escoge los últimos tres versos de la primera estrofa con el objetivo de universalizar el significado poético del Carpe Diem, quitando cualquier referencia a la destinataria originaria de la composición. Este es el epígrafe que pueden ver en la diapositiva, que Elena Clementelli escoge para la breve luce. Además, dicha mención es la que abre la segunda sección del poemario, la más larga de las 5 de las que se compone el libro, y la lección no es casual. De hecho, si bien es verdad que las palabras relacionadas semánticamente con el ámbito de la luz se encuentran en mayor medida justamente en la segunda parte, no por eso es menos significativa su ausencia en el resto del poemario. El propio título del poemario, La breve luce, nos permite, por lo tanto, analizar el desarrollo seguido por las dos líneas de la poética de Elena Clementelli, con el enfoque puesto en el punto en que la amorosa confluye para ampliarse en la de la vocación civil. En la sección epónima, ambos temas, el amor y la guerra, están presentes, aunque a veces el primero parece dominar sobre el segundo. Leamos los versos. Dov'eri quando la prima luce d'amore mi destò adolescente? Dov'eri nelle rosse mattine d'estate? Dov'eri negli aspri giorni della guerra? Dov'eri negli anni di inutili corse, quando dentro la mia verità ti cercavo e, indocile bersaglio al ricorrente inganno, ti amavo? En las primeras dos partes del poemario, la temática amorosa y el trasfondo bélico corren paralelas, la segunda tal vez subordinada a la primera. En la tercera sección, Diagrama dei giorni, en cambio, empieza a distinguirse una mayor atención al drama humano de la guerra, que llevaría a la vocación civil que encuentra su cumplimiento en la última parte, el diverso exilio. Estamos hablando más en concreto de dos poemas, Giochi di prestigio, de tono más bien irónico hacia una naturaleza madrastra, que toma inspiración de clásicos como Leopardi y también de poemas de poetas del siglo XX italiano, como es el caso de Paracelsi. El otro, Silencio il mare, de marco existencial, cierra la sección abordando el tema de la guerra desde su cruel presencia repetida en el tiempo de la historia de la humanidad. Sin embargo, como apuntábamos antes, una verdadera vocación civil en la poética de Elena Clementelli se desarrolla en la sección que concluye el poemario. La mayoría de los textos está dedicada a España, que la poeta define como Castilla, patria del mio vero sangue, a su geografía y cultura, pero sobre todo a la hermandad de valores y la solidaridad humana que la poeta establece por las circunstancias históricas con algunos de los contemporáneos españoles. Es el caso de Blas de Otero, a que nuestra autora conoce personalmente y al que dedica buena parte de su actividad como traductor hispanista a lo largo de los años 60. De hecho, al poeta vasco están dedicados dos poemas cuyos títulos son citas de su misma obra, Panto Bilbao en la memoria y Me queda la palabra. En ambos, la geografía de ciudades y regiones de España son símbolos de compasión hacia el pueblo oprimido por la dictadura franquista y encuentran un eco potente en la voz de la poeta, que de esta manera enriquece una infinita, estricta y sólida cadena de amor humano. La postura civil que hemos ido rastreando a lo largo del poemario La breve luce llega a su cumplimiento en el libro que Elena Clementelli publica casi una década más tarde, Così parlando onesto, en la prestigiosa colección de poesía de la editorial Carjanti. El título es una evocación de la claridad y transparencia de un discurso poético que busca su razón de ser en un tono existencial que permite la modulación de la temática afectiva hacia una más abarcadora conciencia civil. Dicho compromiso social, entendido como una responsabilidad que todo discurso poético conlleva, se manifiesta a partir de la tradición española del lenguaje directo, de herencia marriqueña, bequeriana y machadiana, y que Elena Clementelli conoce durante sus años de estudios de literatura española y de traductora. Esta línea de tradición poética castellana revive en los poetas socialmente comprometidos en el periodo del franquismo, por ejemplo, desde Barral a toda la llamada Escuela de Barcelona, y deja una huella profunda también en la poética de la autora italiana.
Además, la estructura misma del libro, sin secciones, apunta hacia una madurez estilística y compositiva, gracias a la que las dos líneas, la amorosa y la social, que hasta hace una década estaban todavía bien distinguidas, convergen hacia una única racha y sensibilidad humana. De hecho, el interés civil expande sus límites y ya no solo alberga en el recuerdo biográfico en la patria de elección de la poeta, España, sino que abarca también otras geografías, como es el caso del poema de la otra parte del terzo mondo, en el que sta viva la conciencia fraterna e sin ningún tipo di ipocrisia hacia los che la civiltà non ha tessuto che una veste sdrucida, nessuno schermo al gelo delle parole, di chi è vissuto al caldo e non fatica a liberarsene. Por lo tanto, en este poemario la vocación civil logra su culminación, enraizándose en una tierra sin nombre y sin límites, que ella misma define en el emblemático poema, que la poeta misma define en el emblemático poema Il seme sonoro, una ragione al mio amare, la tierra que es la historia de una riposta generología, a la vez personal, humana y comprometida, que la autora italiana en su poesía se propone recomponer, dando su voz desde los sefarditi scampati in Sicilia a la mirada de los ripudiati, faro i miei incerti presagi, desde il prodigio dei suoni, i rossi papaveri di Castiglia, i bianchi gelsomini andalusi, hasta la natal Roma, alma mater di bastardi, luguabaia di diseredati, y la cuna, oltremare, su una pelle di toro scuoiato. Esas son las tierras sonoras, de diferentes idiomas, nei suoni remersi, que Elena Clementelli escucha y relabora con sus versos, per diritto di sangue. Herencia deuda que sea, esos paisajes antiguos y presentes viven en su actitud civil, y con ella volverán al silencio, dove tutti i sentieri convergono. Pasemos ahora a la segunda parte de la intervención. Junto a su producción propia como poeta, Elena Clementelli se ha dedicado también a lo largo de su vida a la traducción de importantes poetas y narradores de la literatura española e hispanoamericana. De hecho, en la Italia de los años 60, numerosos han sido los intelectuales y escritores que volcaron su atención en la traducción de las obras de los antifranquistas españoles. Es el caso, por poner solo un ejemplo dentro de la ya recordada Escuela de Barcelona, de José Agustín Goytisolo, al que prestaron su voz italiana desde la escritora y activista de Le Faccio hasta el periodista Waldo Bardi, y años más tarde, en los 90 y entre las mujeres traductoras, la también periodista y poeta Adoliria. Los 60, como decíamos, fueron una década muy productiva desde el punto de vista de las relaciones culturales que se establecieron entre los intelectuales de los dos países, por la consonancia de un componente ideológico común. Precisamente dentro de este marco histórico hay que situar la intensa actividad de traducción que Elena Clementelli dedica a Blas de Otero con la publicación de Poesía de Blas de Otero de 1962 y que trata de España de 1967. Ya desde ambos prefacios, la traductora logra delinear los dos ejes centrales de la poética del autor vasco, uno di tipo estilístico di derivazione machadiana, che quiere abbracciare il linguaggio parlato, in un modo di parlare da amico, un cantar de amigo, conciso come quando con un amico appunto si cammina, si studia o si lavora, y che se propone favorecer un parlare chiaro, parlare alla luce del giorno, parlare all'uomo della strada in modo che ci ascolti, a través de lo que Elena Clementelli reconoce como el pillo vasco, corto en palabras, propio de Blas de Otero. El segundo eje es, en cambio, de tipo temático. Es la parábola che lleva al poeta vasco a amar ya no a un Dio sordo e assente, ma la vita, nei fratelli che faticosamente percorrono la nostra stessa faticosa via. Según la autora, lo que se da perfectamente la poética de Blas de Otero, tanto estilística como temáticamente, es un compromiso social, ya que la missione del poeta è strettamente legata al suo tempo e al dovere storico da compiere. En la individuación tan cristalina de la poética del autor bilbaíno, mucho tiene que ver esa non comune propensione all'ascolto e alla condivisione della parola dell'altro, una rara dote di socrática ironeia que también hispanista y traductor Pietro Taravacci explica en su artículo Música de otros, poeti traduttori di poeti. Poética propia, en el caso que nos ocupa, la de Elena Clementelli, y poética del autor traducido, la de Blas de Otero, dialogan, van enriqueciéndose, aún más cuando la convergencia de dichas poéticas es tan alta, no solo por la pertenencia cercana a una generación que ha compartido, si bien en diferentes momentos y países, la dolorosa experiencia de la guerra, sino sobre todo por un tipo de elaboración consonante de las vivencias personales e históricas. Efectivamente, ambos publican su primera obra a sus 20 y tantos años, Blas de Otero en 1942, Elena Clementelli en 1957, y sus respectivas poéticas van siguiendo unas pautas compartidas, a saber, el recuerdo todavía vivo de las circunstancias de un conflicto armado que impulsa una sensibilidad hacia las temáticas eternas de la existencia humana. Hacia mediados de los años 50, como apunta Elena Clementelli en el prefacio que trata de España, Blas de Otero, después de una ópera giovanile presto ripudiata,
Attraverso la crisi e l'inquietudine di anche il ferramento umano e del redoble de conciencia e più tardi l'un'itinanzia, già dalle pagine di Pito la Paz y la Palabra, e specialmente di En Castellano, la parola è la grande scoperta del poeta, giunto alla maturità della vita e dell'opera. Es justamente con esta madurez poética con la que se encuentra la hispanista italiana al principio de su carrera, gracias a las antologías Poesía de Blas de Otero y Que trata de España. A la altura de los 60, por lo tanto, la poética del autor bilbaíno ya está plenamente formada, con unos 8 poemarios publicados, mientras que su traductor al italiano lleva 3. Es interesante destacar el hecho de que la hermenéutica que todo trabajo de traducción conlleva, sobre todo en el caso de una poeta y traductora con una poética todavía en fase de desarrollo, puede tener repercusiones fecundas en el pensamiento y la modelación artística sucesiva. Tanto es así que el periodo que transcurre entre Questa voce su noi, el 62, y el sucesivo poemario publicado, La breve luce, en el 69, está marcado precisamente por la traducción de poemas de Blas de Otero. Dicha experiencia, que la acompaña durante más de 5 años, deja una huella profunda en su forma de hacer versos. Por lo tanto, para intentar analizar el alcance que el influjo de las traducciones de Blas de Otero haya podido tener en algunos elementos de la poética de Elena Clementelli, vamos a centrar nuestra atención en el cambio que la recurrente imagen del mar ha sufrido desde los primeros poemarios, Il mare dentro, de 57, Le ore mute, de 59, Questa voce su noi, del 62, La breve luce, del 69, y Così parlando onesto, del 77, así como de ciertos motivos de inspiración comunes y cuya probable derivación son los años de estudio y traducción que Elena Clementelli dedica a la obra de Blas de Otero. Por lo que concierne al mar, como decíamos, esta es una imagen central y es parte esencial para entender la evolución de la poética de Elena Clementelli. En palabras de la misma autora, il mare, somma di tutto il mistero della natura, propone la sua evidenza di mobile y múltiple unidad. Es precisamente esa maleabilidad múltiple del mar la que permite seguir, desde cierta perspectiva, la evolución hacia la vocación civil del poemario 77 a través de un recorrido de 20 años de poesía. En el libro de los exordios, el mar es una proyección íntima del yo, que se mantiene constante también en la descripción de la geografía vital de la autora en el segundo poemario del 59, Le ore mute. En el tercer poemario, Questa voce su noi, el elemento marino está estrechamente relacionado con la temática amorosa, pero aquí empieza a abrirse, desde el intimismo de los 2 primeros libros hasta englobar la realidad del sentimiento entre 2 personas. En el cuarto poemario, La breve luce, después del intenso estudio de la poesía de Blas de Otero, es posible apreciar un acercamiento a una imagen marina más amplia, que se refiere a un sentir que acomuna la totalidad de los seres humanos, esa inmensa mayoría de la que habla el poeta vasco. De hecho, no es casualidad que justamente en la ya recordada tercera sección del poemario, el diagrama di giorni, el mar aparezca emparejado a adjetivos cargados más bien de significados relacionados con las consecuencias del drama humano de la guerra, los mismos, además, utilizados por Blas de Otero. Veamos, por ejemplo, el caso del poema Poderoso Silencio, sacado de la recopilación Poesie, y Silenzio il mare, extraído de la ya recordada sección 3 de La breve luce. En ambos poemas, centrales de la cruel indiferencia del mar, un mar silencioso en sus movimientos, en el que se invoca, en el caso de Blas de Otero, la voz de Dios, aunque lo único que dicha invocación consigue, por medio del sutil juego de palabras, tu voz se abra, mas nunca el abra, es volver loca al alma. Asimismo, en el poema de Elena Clementelli, el mar no solo se mantiene impasible frente al trágico espectáculo de una fábula di sudori e fatiche, sino que, además, apaga cualquier ruido que viene del drama humano en la tierra. El mar, por lo tanto, desde el espacio de la esfera íntima del yo que caracterizaba los poemarios anteriores de nuestra autora, pasa a denominar un ámbito físico y metafórico, que aúna el sujeto poético a los demás seres humanos en la historia común. Sin embargo, frente a la pesadumbre que trasluce el tono del poeta vasco, Elena Clementelli, dentro de la misma claridad de estilo, elige un timbre más bien resignado. Numerosos serían los ejemplos que se podrían aportar y que denotan el encuentro fecundo que la poética de Blas de Otero ha supuesto para la de Elena Clementelli a partir de la tercera sección de La breve luce. Empero, como recordado anteriormente, es principalmente en Così parlando onesto en donde la atención está enfocada a la inmensa mayoría, y ya no existen patrias, sino una común para todos los seres humanos, la tierra. Lo que Elena Clementelli subraya en los prefacios a sus traducciones del poeta vasco acerca de su vocación civil se cumple, pues, en su producción original, como atestigua el poemario del 77. Tomemos, por lo tanto, a conclusión de este breve recorrido por el fértil cruce entre estas dos poéticas, la serie conclusiva del Castello aragonese. Aquí, entre composiciones de denuncia social más explícita, la ya recordada imagen del mar ejemplifica en muchas ocasiones un tipo de poesía que ha llegado a contener en sí misma la denominación de social. A este propósito leamos la serie 1, Il mare è un archivio, ogni storia è custodita, o la serie 2 también, Oggi o sempre il mare mi investe di tutte le sue eredità, la tassa è pesante, rifiuterei se potessi.
ma affondo io pure col mio capitale. Otro ejemplo está constituito por la serie numero 7. In noi la risonanza di troppe voci, gesti raccolti e ritrasmessi, come queste onde inerti che il mare piega al suo assoluto privilegio di vita. Aunque el espacio reducido de esta intervención no permita ahondar ulteriormente en este tema, nos parece bastante significativo el impacto que la experiencia de estudio y traducción de la obra del Blas de Otero ha tenido en la evolución sucesiva de la poesía de la autora italiana. En ese sentido, los elementos naturales que acumulan la poética de los dos autores asumen en el caso del Na Clementelli una connotación social a partir del poemario La Breve Luce para llegar a una plena consolidación de su vocación civil en Così parlando onesto, justamente en los años inmediatamente posteriores al intenso trabajo de traducción de gran parte de la obra del autor bilbaíno. Por último, por lo que concierne a las conclusiones, podemos decir que Elena Clementelli es una parte fundamental del hispanismo italiano que todavía permanece bastante relegada a una posición subalterna, como en el caso de la mayoría de las mujeres intelectuales de esa y otras épocas, tanto de la historia de la literatura como de la traducción. El espacio de esta comunicación ha servido, por un lado, para rescatar y dar a conocer parte de la obra poética de la autora italiana y, por otro, para dejar constancia de su actividad como traductora y estudiosa de literatura española. Además, los resultados a los que se ha podido llegar manifiestan la relación creativa y fecunda que se estableció a lo largo de los años entre estas dos facetas de nuestra autora, lo que demuestra la estrecha hermandad de valores ideológicos, sociales y civiles del encuentro entre dos personalidades, la de la poeta y la del autor traducido, que viven en la Clementelli y que se van fundiendo en su poética con el paso del tiempo. Muchas gracias por su atención.